Muy buenas y bienvenidos a Biomecánica del Yoga, el podcast donde hablamos sobre anatomía y biomecánica y fisiología aplicadas a la práctica de yoga. Hoy tenemos ya el cuarto episodio y para este cuarto episodio traemos a una invitada que nos va a explicar un punto de vista bastante diferente al que hemos visto hasta ahora en los otros episodios para poder resolver problemas desde un entendimiento de cómo funciona el cuerpo, de cómo entender el movimiento y de cómo buscar diferentes formas para aplicar todo esto a un problema concreto, solucionarlo y a la vez tener un impacto en la práctica de yoga y en otros aspectos de la actividad física y del movimiento en general y también de la vida cotidiana, por supuesto. Hoy vamos a darle un paso más allá a todo esto y vamos a entender por qué entender, valga la redundancia, el tema del movimiento del cuerpo es tan importante en tantos aspectos distintos y por qué realmente nos puede valer tanto la pena. Así que hoy vamos directamente con ello. Ella es Kelly, es alumna de la especialización en biomecánica aplicada al yoga, de la EBI, y la verdad es que es una crack porque ha conseguido darle un toque muy sencillo para poder resolver un problema que le lleva mucho tiempo limitando y que realmente seguramente muchas personas que estéis viendo esto podréis sentiros identificados. Así que vamos a escuchar directamente de ella qué nos tienes que contar y qué métodos, cómo lo ha hecho, cuál es el secreto, cuál es el misterio para resolver un caso como el suyo. Vamos con ello. Muy buenas, Kelly. Bienvenida al podcast y muchísimas gracias por aceptar la invitación, por este ratito para compartirnos todo lo que nos tienes que contar hoy. Y antes de empezar, ¿vale? Me gustaría que nos cuentes un poquito, para las personas que quizá no te conozcan, quién es Kelly y cómo has llegado a este punto, por qué estamos aquí hablando. Bueno, pues gracias por la invitación, Ariel. Pues me llamo Kelly, soy brasileña, he llegado a España hace más de 14 años y hace más de 5 más o menos, ya no me acuerdo los años. Fíjate que es una cosa interesante, pero yo no suelo guardar los años que llevo con el yoga, pero he descubierto el yoga y también con el tiempo he sentido la necesidad de compartir todos los beneficios que me ha prestado a mí el yoga a otras personas. Así que yo siempre digo que soy una profe novata, a pesar de que ya llevo un ratillo, pero siempre soy novata porque siempre quiero aprender y siempre quiero compartir lo que aprendo. Y por eso estoy aquí, porque la escuela de biomecánica de yoga fue una de las mejores decisiones y cosas que he hecho y conocerte a ti también, o sea que siempre aprendiendo. Qué guay, me gusta mucho cómo te has presentado. Es una buena definición. Oye, ahora vamos a hablar sobre un caso concreto de estudio que abordaste y también sobre cómo fue la manera en que lo hiciste, porque además es una forma muy diferente y original de haberlo planteado y que realmente es súper funcional. Así que también es muy importante, creo que lo podamos poner sobre la mesa. Pero antes de eso, me gustaría hacerte un par de preguntas. Cuando tú empezaste en la especialización de biomecánica, ¿en qué punto te encontrabas? ¿Cómo te sentías? Pues necesitaba en el plan de profe de yoga y alumna también, pues necesitaba profundizar un poquito más. Ya te había comentado antes y es verdad que las otras formaciones pues como que pasan muy, muy por encima y yo necesitaba saber más, quería aprender el por qué, el de dónde viene o ese movimiento, cómo es mejor y entonces con ganas de saber más, de aprender más. Y una vez que ahora ya has pasado, han pasado ya unos meses desde que terminamos la edición en la que tú estuviste, ¿cómo te sientes ahora? Muy, muy segura, bastante más segura que antes en mis clases y en mi práctica también personal, porque sabes qué estás moviendo, cómo estás moviendo, hasta dónde puedes moverlo. Es distinto, es otro, es que es como un cambio de paradigma. Empiezas a ver el cuerpo humano de otra manera. Si tuvieses que destacar algo que haya cambiado o en tu práctica o en tus clases, ¿con qué te quedarías? Pues eso, con la seguridad, lo de saber lo que hace.
Genial. Al final entender lo que estás haciendo, cuándo lo estás haciendo es como importante, ¿no? Es como si lo Sí, tienes como una nube, sí. está Es como nublado. si un clic que se abre y dices, anda, es eso. Genial, maravilloso. Pues vamos directamente con el caso que nos planteaste. Cuando, cuéntanos cómo era la situación cuando te encontraste con ese caso, que además es un caso sobre ti misma, lo trabajaste sobre ti misma. ¿En qué situación estabas? ¿De qué situación partías? ¿De dónde un poco venía todo esto? ¿De más tiempo, de menos? Y bueno, cuéntanos ¿cuál es el punto inicial? Bueno, pues al principio del año 2019 o más o menos a mediados empecé a notar una cierta molestia en la cadera derecha, bueno, en la cadera, en la pelvis, ¿no? Aquí era, por decir, localizarlo, yo localizaba, por ejemplo, como en la cresta ilíaca, ¿vale? Y notaba, incluso a veces al palpar, notaba que como tenía eso un poco dolorido. Y de esas veces que dices, bueno, será un dolor porque yo monto en bici, practico ciclismo, mountain bike, y claro, pues en la bici como que de momento no me dolía tanto y vas dejando pasar, piensas, no, eso fue un mal gesto, una mala pisada o algo siempre que a lo mejor podría ser. Pero vas dejando y digo que eso fue empeorando. Y yo también en yoga, aparte de dar clases de hatha yoga, yo en mi práctica personal, yo practico Ashtanga. Y entonces al hacer algunas posturas de la primera serie, como Trikonasana, por ejemplo, pues notaba. Y entonces empezó a, como que el yoga, como te hace sentir, digamos, más profundo los músculos y los movimientos del cuerpo. Y digo que ahí fue cuando me fui dando más cuenta de que era más profundo y que aquí pasaba algo. Y fue, algunas veces incluso me impedía ya de practicar. Tenía que poner adaptaciones en Trikonasana o en alguna otra postura porque me molestaba bastante. Y en la bici, cuando más me preocupó, fue cuando en la bici, al pedalear, ya notaba el dolor como más profundo. Incluso lo notaba como si me pinchara el psoas. Y entonces ya empecé a preocuparme y empecé a darle vueltas a saber qué pasaba. Vale. Y exactamente, ¿dónde estaba localizado? Dices que en la cresta ilíaca, por Sí. debajo de la cresta ilíaca, como en el pliegue de flexión de cadera, más o menos, sería la molestia. Por encima, como Por más o encima de la menos. cadera. Y de hecho, algún momento he llegado a sospechar que podría ser el síndrome de soilío lumbar o algo, porque era como encima, de hecho, tocando la cresta ilíaca derecha, y que a veces incluso palpaba, o sea, como que dolía la zona. Pero claro, luego te das cuenta que como todo estaba inflamado, digamos, ¿no? Todo estaba, Ujú. pues duele donde más fácil tienes para tocar. Vale. Entonces, el planteamiento es que ya estás en un punto que es incluso limitante, que hay Sí, veces que no puedes hacer algunas cosas o ya tienes que adaptarlo ya como algo normal. Y en el resto de tu vida cotidiana te afectaba, porque sí, dices que también haces bici, ¿también te afectaba en la bici? sí, en la bici me afectaba, me dolía el pedalear y también a la hora de dormir dejé de dormir de un lado porque al dormir me tiraba mucho y me dolía. Y claro, ahí ya empiezas a dar vueltas porque dices que eso ya no es un dolorcillo pasajero ni un mal gesto, eso tiene algo aquí que hay que trabajar, que hay que Wow, descubrir. ¿eh? Cuando ya no puedes ni dormir tranquilo Sí, es algo acuciante. sí, Vale, planteando este caso, y además eras tú sobre ti misma, que a veces puede resultar más fácil porque, claro, tú te vas a hacer caso y hay veces que no es tanto, no es tan fácil hacerse caso. Así que, ¿cómo te lo planteaste? Porque aquí, ¿cuál sería tu primer planteamiento? ¿Qué querías solucionar? ¿Por lo menos esas limitaciones cotidianas o ya querías ir directamente a todo? ¿Cómo lo querías plantear? no, es que fue muy, la verdad que ha sido genial porque fue justo cuando empecé con la especialización de biomecánica. Y entonces con los vídeos y con todo, y yo ya empecé prácticamente ya poniéndome a mí misma. Y yo lo que quería al principio era saber dónde era y qué estaba pasando. Porque tenía que saber, porque claro, como pensaba, era el psoas, es en la cresta ilíaca, es no sé dónde, y decía, no, ya tengo que localizar dónde está primero. Y ya cuando localice, y porque por ejemplo podía ser un movimiento repetitivo mío, o en la bici, o en el propio la práctica de yoga, que me estaba yo dañando.
Y entonces yo empecé a poner muchísima más atención para saber dónde estaba y de ahí partir a ver cómo solucionarlo. Vale, ¿y qué querías solucionar exactamente? ¿Las El molestias, el dolor, dolor? el dolor. Vale. ¿Y cuál fue el planteamiento entonces? Pues fue como también lo que te comenté, ¿no? Fue como en 2019 y el 2020 con el tema del confinamiento. Yo que monto en bici, pero también compito en mountain bike. Pero fue un año, digamos, de baja competición. Entonces, cuando no voy a muchas carreras, pues digamos que el entrenamiento específico cambia un poco, porque no tienes que darte tanta caña. Y esos años justos coincidieron que dejé el entrenamiento de fuerza, principalmente del tren inferior, porque no hacía falta, ¿no? Porque como ya la bici estaba en plan tranquilo, no para competir, entonces dejé el entrenamiento y volví a recordar, porque empiezas a dar vuelta a la cabeza, ¿no? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo no empezó? ¿Qué puede coincidir o qué puede ser que esté conectado? Y digo, pues he dejado de hacer entrenamientos y yo misma he pensado, puede ser que tenga alguna, que el músculo, ¿no? Que esté débil alguna parte del cuerpo, alguna parte, algún músculo. Y retomé mis entrenos también de fuerza, más que nada, porque también quería cambiar un poco de disciplina, porque si me estaba haciendo daño con algún movimiento, sea en el astanga, que vamos, que no era, o en la bici, pues cambiar un poco la disciplina y cambiar un poco el patrón de movimientos para el cuerpo. Y entonces empecé a entrenar fuerza, principalmente el tren inferior. ¿Y reduciste la intensidad de tu práctica de Sí, yoga personal? sí. ¿Más o menos cuánto practicabas y cuánto dejaste de practicar? Pues prácticamente 5 o 6 veces a la semana, a practicar 2 o 3 veces mi práctica y con mucha insa, Ujú. mucho cuidado, mucha no violencia e intentar no forzar mucho. Porque yo también soy muy impulsiva y yo sí que es verdad lo que dijiste de hacer caso a uno mismo y yo muchas veces soy la que menos me hago caso. Que a mí me gusta cuando doy, lo doy todo. Y Claro. ya, menos mal que tengo el yoga que me enseña que las cosas hay que hacerlas distintas. Entonces, a partir de aquí, ¿pudiste más o menos aislar dónde podría estar el problema? ¿Cómo te diste cuenta de eso? Pues a partir de unas 4 semanas o algo así que empecé a entrenar fuerza, lo que notas, lo que más me llama la atención es que al pedalear en la bici ya no sentía otra vez el dolor. En Que la no. bici se quitó. Ujú. Y digo, por ahí va la cosa, porque ya no me dolía como, es que al pedalear me dolía como si tirara mucho del psoas, ¿sabes? Algo así, esa sensación, ¿vale? Que a lo mejor no era eso. Pero noté que ya no dolía. Y en el yoga también. Algunas posturas que tenía ya adaptadas, porque notaba que el cuerpo no me permitía, he Por empezado a ejemplo, volver a hacerlas. Y entonces como fui, como juntando las piezas del puzzle y digo, pues por aquí van los tiros. ¿cuáles fueron las posturas que no podías hacer, que estaban tan limitadas y que luego sí pudiste volver a retomar? Trikonasana, Parivrita Trikonasana. Parivrita Trikonasana era insufrible, tenía que hacer con el bloque y con el lado más alto del bloque. Y Parsvakonasana también, todo lo que era la cadera y torsión, cuando tiraba ya ya me dolía. Así que Vale, ¿y cuál era en sí el problema que pudiste identificar? O sea, ¿qué estabas solucionando con ese entrenamiento de fuerza que no podías solucionar con todo lo anterior? pues luego estudiando en la especialización estuve mucho tiempo con los vídeos de la parte inferior del cuerpo y he seleccionado por mi cuenta, como por intuición, he seleccionado por mi cuenta ejercicios para fortalecer los glúteos. Glúteo mediano, pequeño, el menor y el mayor. Y de ahí, ya te digo que a lo mejor fue por intuición o porque a lo mejor mi propio cuerpo, pero haciendo ese tipo de entrenamiento con 2 o 3 semanas ya estaba. Y noté y leí también en otros sitios, porque también empiezas a leer varias cosas, leer de qué puede Ujú. ser o cómo puede surgir. Y he leído eso que puede venir de la debilidad del glúteo mediano y el mayor. Y Básicamente, entonces, te diste cuenta de que tenías una inestabilidad de caderas
Y en Por posturas, debilidad en los glúteos. y en posturas donde más estabas potenciando esa inestabilidad al fin y al cabo, porque estabas flexibilizando Sí, mucho, ¿no? sí, Posturas como Pranayama Trikonasana son, si tienes una inestabilidad, quizá se te va un poco la sí, cadera, claro. sí, sí. Vale, es curiosísimo, ¿eh? Y lo pudiste solucionar fortaleciendo al final la zona de glúteo medio, glúteo menor Y el mayor. y glúteo mayor también. Sí, principalmente. ¿Cuánto entrenabas? ¿Qué tipo de entrenamiento hacías más o menos? Porque aquí hablamos siempre de yoga y esto es una cosa que hemos comentado antes de empezar a grabar, que es curioso porque tú le has dado un enfoque que, bueno, evidentemente si no tienes experiencia en entrenamiento de fuerza es difícil dárselo porque no sabes ni cómo enfocarlo. Pero tú ya tienes experiencia, además compites en mountain bike, o sea, no es algo nada nuevo para ti y pudiste enlazar el entender cómo estaba funcionando tu cuerpo en ese sentido a, oye, quizá esto va de que cuando estoy moviendo demasiado esta zona, molesta. Cuando la sigo moviendo mucho en el ciclismo, molesta. Vamos a intentar que esté más estable, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo hiciste esa relación de ideas de una disciplina física a otra, ¿vale? Entendiendo esa parte del yoga como esa disciplina física, al ciclismo que también te está dando problemas, ¿cómo lo llevaste todo eso al entrenamiento y qué tipo de entrenamiento hacías? Pues, a ver, yo creo que es una de las cosas que te enseña el yoga, es poner mucha atención en ti y escucharte mucho. Y yo veía que ni uno ni otro ahí no estaba cuadrando, que pasaba algo y que no, y que había que buscar una solución fuera, porque si haciendo mi práctica diaria y haciendo mis entrenamientos en bici y yo seguía igual, pues por ahí posiblemente no era. Y además adaptando la práctica. Si adaptas la práctica pero la molestia sigue, pues hay que profundizar un poquito más porque no es ahí, ¿vale? Porque normalmente sí, es normal que cuando practicas yoga la gente piensa que practicas yoga y es que no va a tener dolor nunca. Que sí, que de vez en cuando el cuerpo está cada día de una manera y puede ser que tengas alguna molestia aquí o allí o donde sea. Pero esa molestia, adaptándola o suavizando la práctica, se va y no iba. Y caí que había dejado de hacer el entrenamiento de fuerza y caí que podría venir por ahí. Y fue donde empecé. Y básicamente los entrenamientos de fuerza, pues como series, 3 o 4 series de 15 o 20 repeticiones de sentadilla normal, sentadilla búlgara, de hip thrust, cosas así, o sea, sencilla. La verdad que en realidad no es un entreno aparatoso, es nada, aquí en media horita a lo mejor lo sacas. Pero claro, hay que ponerte ¿Y cuánto tiempo le dedicaste entonces? ¿Cada día que hacías y cuántos días a la semana? 3 días a la semana, 2 o 3 días a la semana entrenando fuerza. Y ¿Y eso lo normalmente compaginaste no con? suelo practicar, o sea, el día que monto en bici, hay algunos libros que lees que no es bueno poner el trabajo de fuerza con el aeróbico el mismo día, o al menos que lo separes, porque claro, trabajas grupos musculares distintos, entonces un momento hace aeróbico y luego te pones a hacer pesas, pues como que hay que separarlos un poco. Entonces, 2 o 3 veces a la semana el entreno de fuerza. Y lo compaginabas con otras 2 o 3 veces de entreno de práctica de yoga, de Sí, Ashtanga al fin y al cabo. sí, sí. Súper interesante. Entonces, ¿cuánto tiempo tardaste en ver resultados con esto? 3 o 4 semanas, como mucho. Es que ¿Y fue cuáles increíble. fueron esos resultados en concreto? Ya no me dolía. Ya no me dolía ni en la bici. Aparte que, claro, trabajando fuerza y tren inferior en la bici, o sea, trabajando el tren inferior en la bici lo notas, en la pedalada también, que como que tiene más potencia, ¿no? Y en el yoga, pues eso, ves que en Parivrita Trikonasana, que era una tortura, pues como que ya giras bastante mejor, o sea, que ya fluye. Es Ujú. distinto. Es que yo creo que ese tipo de sensaciones es que tiene que ser con tu práctica constante, que vas comprendiendo tu cuerpo y ves que un día no va, o otro día dices, mira, eso es, va, fluye, la práctica fluye. Bien. Si tuvieses que quedarte con un aspecto concreto de todo lo que utilizaste para abordar este caso específico, ¿con qué te quedarías? Si tuvieses que quedarte con una cosa, ¿con cuál te quedarías? Pues yo me quedaría con que no hay que estar solo
en una disciplina, por así decirlo. Sé que hay mucha gente que dice, no, que yo con la bici pues ya estoy bien, ya hago todo, ya trabajo todo el cuerpo. O yo misma era una que decía que no hacía ya fuerza desde que empecé el yoga porque el yoga me daba todo el trabajo de fuerza. Y no es así, es que hay que variar. El cuerpo necesita movimientos distintos a cada tanto. Y el cuerpo se acostumbra a lo que tú le das aquí y se hace a eso. Y hay que de vez en cuando, pues, como moverlo de forma distinta. A mí me gusta, estoy súper de acuerdo, yo lo hago, de hecho, me gusta mucho el planteamiento, pero eh, si tú tuvieses, por ejemplo, el mismo caso con una persona en clase y tuvieses que abordarlos desde una práctica de yoga, ¿qué harías? ¿Cómo lo afrontarías? Pues le trabajaría más los músculos implicados. Si esa persona no va a hacer fuerza, o sea, no tiene Pero primero se lo tiempo, propondrías, ¿no? no puede, claro, a ver, lo propondría, claro, lo primero, pero a lo mejor es que la persona no tiene ni tiempo y a lo mejor el único momento que va a hacer algo de deporte o de ejercicio, bueno, que el yoga no es deporte, son esas 2 horitas a la semana que hace. Y Ujú. entonces trabajaríamos, incidiríamos mucho en esa musculatura con el yoga, Está que genial. sería más lento a lo mejor el resultado, pues sí, puede ser, pero lo haría. Ahora, a partir ¿cuánto tiempo ha pasado desde esto? Pues 6 meses o más, da la casualidad que fue justo mientras hacía el curso de la especialización y luego lo que ya he terminado el curso, o sea que ya llevo bastante tiempo. De estos 6 meses, has seguido dando clases, sigues dando clases, te sigues dedicando a ello. Sí. ¿Cómo te ha ayudado todo esta estructura de planteamiento para poder abordar esas situaciones más particulares quizá que puedas tener entre tus alumnos? ¿Cómo te ha ayudado en tus clases o tienes clases particulares con algunas personas para abordarlo así? ¿Cómo lo estás afrontando? Eh, Me ayuda porque lo primero, cuando un alumno te dice me duele aquí, hay que poner atención, ¿vale? Porque yo veo muchas veces que, no, es que me duele el cuello, me duele el hombro. No, ese es porque elevas el brazo más de la cuenta o porque, no, hay que mirar porque si alumno trae de casa una historia, unas posturas, entonces hay que mirar más a fondo qué puede estar pasando ahí. ¿Vale? No es como decir, vale, venga, que con no levantar los brazos, poner las manos aquí te va a solucionar. Pues no, a lo mejor no, porque ahí en el yoga sí, lo pone la mano aquí y no va a forzar la parte del cuello, pero en casa está así o está con el móvil todo el tiempo o ese alumno ha pasado algún problema y físicamente está como recogido, pues hombre, entonces yo creo que hay que mirar más, con más atención, hay que poner más cuidado. Y en tus clases, cuál dirías que ha sido el impacto de tener todo esto que nos comentas presente? Pues que me ayuda a estar más atenta a mis alumnos, a cualquier molestia, y a identificar también, porque claro, a veces es una molestia ahí momentánea, ¿Y pero consigues? dime, Perdón, dime. estar más atenta, o sea, ¿Y consigues que en clases, ya en grupo, que es más complicado de abordar, o sea, es casi imposible abordar con mucha especificidad un caso concreto en grupo, evidentemente, pero en clases con grupos, consigues resolver problemas sobre la marcha de sí, formas más sencillas y demás? sí, siempre. Además que yo doy clases a grupos multinivel. Tengo alumnos de todas las edades, con patologías, y cuando yo diseño la clase, pues como que diseño la clase ya pensando en el otro, que no puede hacer esa postura u otra, con las variantes que le van a venir mejor. Entonces, en tus clases consigues resolver estas situaciones y luego has conseguido aplicar todo esto en clases particulares, adaptando a nivel específico, ¿has conseguido poder aplicarlo? ¿Y qué tal? Sí, sí, a ver, sí, lo que te digo, es que estás mucho más atenta y mucho más segura y conoces a tu alumno en las clases privadas principalmente, que eso es muy importante, pues ya sabes ahí, tiene ese problema, pues
lo voy a solucionar de esa manera. No solo solucionar, porque a lo mejor es que tiene un problema ahí desde hace mucho tiempo, pero suavizar y hacer con que la práctica sea más suave, que no sea un sufrimiento constante. Puedes ir si quieres. Pero ya está ahí mi chico, ahí ya lo coge. Genial. Vale. Y en este sentido, ahora que sí que lo has podido probar a nivel metodológico con más personas, de forma concreta, aplicada, ¿sientes que has ido desarrollando quizá un estilo más propio? Que quizá en un principio era como, seguimos el método que proponemos en la EBI, por ejemplo, pero yo soy consciente de que es un método rígido y que tiene que ser así en principio, porque si no es difícil de entender. Pero también una cosa de la que me estoy dando cuenta, haciendo también estas entrevistas y demás, es que como que si se va poniendo en práctica vas teniendo cada vez un estilo más propio. ¿Cómo ves esto? ¿Te ocurre? Y si te ocurre, ¿cuál sería ese estilo? Pues estoy completamente de acuerdo y creo que tiene que ver con la respuesta del principio, ¿no? De sentirte más segura, de saber más o menos por dónde mover el cuerpo, qué movimientos hacerlo, entonces vas como desarrollando un poquito más tu propio estilo. Yo soy una profesora, mis clases son bastante dinámicas, yo soy muy no sé, me gusta el vinyasa muchísimo, me gusta lo que se llama ahora un poco como el fit yoga, ¿no? Como hacer un yoga más, también trabajando el cuerpo bastante y voy cada vez más a este lado. Y me gusta porque me gusta mucho poner el enfoque en la anatomía y la biomecánica. Mucho. Porque sé que hay gente que coloca más la atención en las alineaciones, está muy bien, eso me encanta, que hay que hacerlo muy bien, pero me gusta dejar ese espacio porque cada persona tiene una anatomía distinta, cada persona se mueve de una forma distinta, entonces no hay que ser tan rígido. Yo no soy tan rígida en las alineaciones. Yo, desde que no le haga daño biomecánicamente y anatómicamente, que se sienta bien dentro de la postura. Y Al ese es mi final, estilo. Al final es un poco el planteamiento que teníamos de alineación biomecánica, ¿no? Pues yo me acuerdo cuando grabé esa parte de ese módulo y luego cuando lo comentamos siempre es un tema que como que resurge mucho porque la concepción que se suele tener de la alineación es algo como muy estricto, es algo como con una escuadra de cartabón y que tiene que ser exactamente recto todo y claro, lo de línea a lo mejor confunde. Pero Sí. la realidad es que mientras respetes la fisiología, tampoco tiene por qué ser incorrecto. Y es una cosa también de la que tienes que ir dándote cuenta tú según desarrollas todo esto en casos distintos. Porque entiendo que te habrá ocurrido, si ya has tenido oportunidad de ponerlo en práctica más veces, cuando tienes que plantear un trabajo para una persona, que evidentemente tendrá que hacer algo en casa, porque si no, no va a acabar funcionando, necesita cierta constancia. ¿Cómo mides el volumen de trabajo que le das para asegurarte de que sea algo que haga, pero que no la acabe frustrando? ¿Cómo has conseguido encajar todo eso, pero sin ser tan estricta, sin ser tan rígida? Eso, eh, intentar que empezar como de menos a más, poquito a poco, porque claro, es que, y eso he aprendido de la bici también, si empiezas a montar en bici, oye, te meten ya 50 kilómetros, mañana no quieres ni ver la bici, ¿sabes? Entonces es que en el yoga o el ejercicio de fuerza también es igual, es que poco a poco, además que mis alumnas me suelen comentar con el paso del tiempo que notan, ellas mismas se van notando que tienen más fuerza en el brazo, dice, es que antes eso no me salía, ahora me sale, pero claro, poquito a poco, pero si empezamos hoy y ya les pongo ahí 200.000 chaturangas, pues que no. Entonces hay que ir poquito a poco y también inculcando lo de la constancia en la práctica, ¿no? Porque claro, es que también si no eres constante, y eso también pasa con los profes, si tú no practicas, tu práctica personal, yo siempre he tenido esa idea y siempre, si tú no practicas tu práctica personal, ¿cómo vas a sentir en tu propio cuerpo esas diferencias del cuerpo de un día a otro? Las fluctuaciones mentales, o sea, primero experimentas en ti Claro, es difícil empatizar. para luego pasarlo a los Complicado. alumnos, si no, Y si tuvieses que darme de algún caso que te haya ocurrido, alguna pauta que has seguido en concreto para poder
regular esa intensidad sin pasarte, pero sin quedarte demasiado corta, porque eso es una cosa que se lo contaba a Miguel, que yo entiendo cuando estemos publicando este episodio del podcast la semana anterior, lo habremos publicado el episodio con Miguel. Yo se lo comentaba también, que es que muchas veces en yoga se habla de que cuando estás practicando, quizá quieres conseguir algo muy concreto y se suele decir que las cosas no pasan de hoy para mañana y que se suelen tardar un tiempo. Y es verdad, pero también hay cosas que bien hechas, bien planteadas, se pueden conseguir muy rápidos. Ahora necesitan mucha constancia, mucha disciplina y mucho tiempo cada día. Eh, Ahora, no todo el mundo está preparado para, primero, para saber hacerlo con coherencia y que funcione. Y segundo, para dedicar a lo mejor 2 horas de una práctica intensa cada día y que acabe funcionando y que lo haga bien, de una forma relajada, que no te pases todas las pautas que tienes que seguir para que funcione. Eh, Teniendo en cuenta que bien desarrollado, no hablamos de una intensidad a lo loco, de voy a ir a tope porque te acabas rompiendo, pero bien desarrollado, entendiendo que cuanto más tiempo mejor, ¿cómo regulas para que eso sea compatible con vamos a no frustrarnos y vamos a conseguir que la persona sea constante? Porque no todo el mundo tiene 2 horas ni media hora al día siquiera, hay personas que tienen 5 o 10 minutos. ¿Cómo has conseguido cuadrar esto cuando lo has tenido que llevar a cabo? Yo normalmente suelo hacer como ciclos de, no de posturas, pero ciclos de lo que trabajo, ¿vale? En clase. Y a cada cuánto vuelvo al punto de inicio, a la misma Ujú. postura, ¿vale? Y entonces, sin decirles, ellos mismos se van dando cuenta cuando vuelven ahí, después de todo ese ciclo, porque vamos trabajando parte por parte por parte a cada semana. Es que es un trabajo, digamos, complementario. Y cuando vuelves a esa postura, a ese ciclo, ellos mismos se dan cuenta de que ha mejorado. Vale, Pero tú claro, vas descomponiendo el trabajo en distintas partes claro, hasta para que no sea volver. tan aburrido, digamos, Claro, claro. y para que luego vean la diferencia de trabajar todo en su Sí, medida. yo voy trabajando Ok. una semana una cosa, o un mes una cosa, o 15 días una cosa, y que vayan tomando conciencia. Hoy mismo les comentaba, porque esta semana estamos trabajando el enraizamiento, ¿no? Las posturas de pie, la importancia de la planta de los pies y de las piernas. Y le he dicho, es que la base, hay que empezar de aquí y tomar conciencia de esto, que si no, ya no, lo demás, y claro, ellos van tomando conciencia de cada parte por parte, y cuando llegas a hacer una postura, por ejemplo, como Garudasana, que sabe que la tiene que construir desde la base hacia arriba, pues ya les sale más o menos, ¿no? A ver, que lo que dices, que a veces sale mejor, hay gente que tiene más, pero sí sale. Qué bueno, me gusta mucho el planteamiento. No, yo por lo menos para casos así más, bueno, personalizados, no me lo había planteado hacerlo de una forma cíclica, pero es verdad que puede ser muy entretenido. Claro. Ah, está Que chulo, así no ¿eh? se aburre Yo siempre uno. aprendo con estas cosas, aprendo mucho. Es Sí. verdad, es verdad. La semana pasada me pasaba con Miguel que él había conseguido en 11 minutos de práctica diarias unos resultados Oye, maravillosos. Y es como, claro, yo es que soy muy de, hey, esto sé que funciona, así que vamos a hacer todo lo posible por ir un poco ajustado, que lo hagas, que lo que esté bien, pero tampoco dejarme margen. Soy un poco así. Yo creo que sí. también va un poco en la personalidad de cada uno, pero él con muy poquito tiempo de esfuerzo, o sea, es muy fácil ser constante ahí, demasiado fácil ser constante ahí, había conseguido unos resultados increíbles. Y es un planteamiento distinto también. Tienes que tener también en cuenta quien tengas delante, es una forma que, o sea, es algo que puedes tomar. Yo aprendo mucho con vosotros con estas cosas. Está guay. Bien. Oye, Kelly, Sí. eh, una última pregunta, ¿vale? Si tuvieses que destacar algo de todo esto, de todo lo que has aprendido en la EBI, todo lo que has aprendido con tu caso, con los casos que has llevado hasta ahora, con las clases que has dado, si tuvieses que destacar algo desde que empezaste en la EBI hasta ahora, algo que de verdad digas, esto ha marcado una diferencia cuando me di cuenta o algo así, ¿qué sería? En tema de contenido, por así decir, una cosa que me ha marcado mucho, mucho y es que siempre me viene a la cabeza, además que me quedo con el vídeo de las cadenas miofaciales. Y eso fue como un clic en mi cabeza, ¿sabe? De la cadena anterior, la posterior, de que todo está conectado, de que el hombro está conectado hasta el talón. Llega un momento, o sea, antes no pensabas que podía ser tanto. Tú dices, vale, el cuerpo está conectado, pero
no llegas a tener esa idea. Entonces me acuerdo del vídeo de los palitos esos que se movían Mm, como... Y claro, y cada vez que veo un cuerpo haciendo una asana, es que lo imagino y lo visualizo y eso se me quedó, vamos, es que fue como un clic decir, es eso, ahí hay que tener cuidado. qué guay, ¿eh? Sistema facial es apasionante cuando lo vas Es que entendiendo. me encanta, me Complejo, encanta. pero es Sí. apasionante. Qué bueno. Oye, Kelly, muchísimas gracias de verdad por este ratito. Muchísimas gracias por contarnos, primero, por expresarnos tu caso, que es una forma muy original de solucionarlo, pero después también por contarnos cómo lo abordas. Porque yo me estoy dando cuenta y me siento muy orgulloso también por eso, es la parte que me toca, de que estáis consiguiendo desarrollar todo esto de una forma muy coherente. ¿Vale? No es como todo, ¿no? Al principio tienes que seguir unas pautas, luego las mismas pautas tienen validez, pero las vas desarrollando según lo que tú ves que la gente puede necesitar y según cuál es tu propio estilo. También tenemos una personalidad que desarrollar en todo esto. Y me gusta mucho la tuya, el cómo lo has planteado, la verdad. Y me gusta un montón de que lo estés pudiendo transmitir de esa forma tan chula. Además, antes de empezar a grabar me estabas contando las clases que tenías ahora y es súper bonito. Así que, oye, muchísimas gracias de verdad, además por el tiempo, por este ratito y Sí. por explicarnos todo esto. Seguro que hay personas que puedan tener molestias similares, que de hecho sé que existe, es una cosa, no es nada raro, y que a lo mejor escuchándote sepan un poco por dónde enfocarlo. Y también es muy interesante. Así Claro. que muchas gracias, Kelly. Bueno, me alegro de la invitación otra vez, de volver a verte también. Que sí, que te acuerdas que cuando me comentaste me ha dado un poquito vergüenza que yo soy tímida, pero yo creo que si le puede ayudar a otras personas, pues hombre, ahí está mi caso, cómo lo he solucionado y cómo he intentado entenderlo. Si a alguien le puede ayudar, pues me encantará, pues ya está, digamos, el trabajo hecho. Seguro que sí, porque una cosa que tienen bonitas estos episodios es que por un lado tienen mucha más repercusión y por otro lado siempre me escribe gente diciéndome lo que le ha ayudado. Así que, oye, aunque solamente sea un mensaje, ya sabemos que esto está sirviendo para algo y seguramente sea para más. Por suerte, seguramente sea para más. Así que, de nuevo, muchas gracias, Kelly. Gracias. Nos vemos prontito. Adiós.